Ella me dice que antes de entrar a medicina legal, que corté al hijo de ella, Que lo corte. con el objetivo de enviar a la cárcel a Cristian, que es su otra expareja. Desde el momento uno que yo conozco a esta persona, Heidi Morales, siempre existió el tema de fiscalías, de audiencias. Todo esto se generó después de la negativa a mentir ante la justicia. Me lanzaba objetos contundentes a la cara, me levantaba patadas de la cama, llamaba a mis amistades más cercanas a decirles que yo la golpeaba, que yo la atacaba, que yo cortaba a su hijo en la cara, y me dice que con sus contactos de paramilitarismo y narcotráfico y demás puede sacar a mi hijo con papeles falsos. Me dejó una prueba de embarazo al lado de mi cama, ya dice estoy preñada de usted. Yo le digo que dudo de esa paternidad, pues yo no había estado con ella hacía muchos meses. Empiezo a vivir lo que vivió la expareja. Empieza ella a decir que yo fui el que golpeé a mi hijo, que yo la golpeé a ella. Pasé de ser la víctima a ser el victimario. ¿Qué le dijeron los policías? Si acaso yo era un huevón. Empezó la violencia también institucional en mi contra, en donde no me creen. La misma comisaria María Patricia Pereira lo ha manifestado en audiencias, que no piense que yo tengo los mismos derechos que las mujeres y los niños, y en muchas ocasiones ha dicho que no existen casos de hombres maltratados. Si lo llamaban masculinicidios y se reían. Yo mostré audios, la confesión de Heidi diciendo sí, lo golpeé, y también confiesa en esos audios de que su sueño o su objetivo es meter a los padres de sus hijos a la cárcel. Me acaba de golpear. Sí, porque me llamo como puto, lo vuelvo a golpear y lo vuelvo a Sigue golpear. pegando. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. El día de hoy, en este capítulo, traemos la historia de Juan Pablo Pedraza. Juan Pablo es padre de un menor y el día de hoy nos va a contar cómo, desde su perspectiva, su expareja ha utilizado las diferentes posibilidades legales que protegen a niños y mujeres para, lastimosamente, pues privarlo a él en un primer momento de poder desarrollar su paternidad con su hijo, pero también de acosarlo a un nivel judicialmente, para que finalmente pues él no vaya a tener una posibilidad real de compartir con él. Pero bueno, dejo que Juan Pablo cuente su historia. Bienvenido, Juan Pablo, al podcast. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por querer contar su historia. Y bueno, los micrófonos son suyos. ¿Cómo va todo, hermano? Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio, por visibilizar casos como el mío y el de muchos padres y madres que vivimos este flagelo de falsas denuncias eh, y de obstrucción de vínculos paternales. Ok, querido Juan. Cuénteme un poquito de usted. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? Bueno, yo soy un joven emprendedor, tengo 29 años. Antes de mi profesión, pues soy hijo, soy padre, soy nieto, soy primo. Vengo de un núcleo familiar muy pequeño de la ciudad de Bogotá, y digamos que me caracterizo mucho por el tema ambiental. Fui líder ambiental en Ciudadela con Subsidio, y promotor de varias ideas de ferias ecosolidarias en pandemia, ya que las personas no tenían un ingreso fijo o muchos habían perdido su trabajo. Junto con dos, tres personas decidimos crear una feria para apoyarnos entre vecinos. Amo el emprendimiento, me gusta mucho el deporte, soy administrador de empresas y me enfoco en la parte de comercio electrónico con enfoque de especialización en comercio, en e-commerce. Ok, Juan. Cuénteme un poquito sobre cómo está en este momento y cómo estaba compuesto su núcleo familiar. Bueno, mi núcleo familiar se compone por mi madre. Mi madre fue madre soltera hasta un punto, donde gracias a Dios tengo un padre temporal durante unos años. Ella, digamos que le reconozco mucho a mi madre su talante de ser guerrera, de hasta hoy en día estar luchando por mí, de querer sacarme adelante, de siempre crear el bienestar de su hijo. Eh,
Y después de 23 años, digamos que la justicia condenó a mi padre biológico como tal por tema de alimentos, porque realmente pues nunca viví el flagelo que viven muchos niños en Colombia, de que mi padre nunca respondió por mí. Hasta los 23 años la justicia condenó a este señor. Dentro de este proceso, eh, dentro de mi núcleo, perdón, estaba mi abuela, dos tíos y ya, y mi abuelo, no más. Me mencionaba que había sido líder ambiental en el barrio Ciudadela con subsidio. Sí, ¿Cómo, correcto. en pocas palabras, era esa actividad? ¿Qué Digamos cosas que hacían? en este liderazgo ambiental empezamos a enfrentar muchas situaciones por decisiones políticas de colocar muchos cementos dentro de nuestro territorio. Y dentro de esto creó la Huerta Tierra del Sol, una huerta comunitaria que buscaba la soberanía alimentaria. Lo creamos dos personas y yo, y apoyamos otros procesos de huertas comunitarias. También se volvió muy viral y apoyó mucho la pandemia en el año 2020, de que las personas no tenían, como lo manifesté anteriormente, no tenían qué comer, no tenían alimentos. Entonces empezamos a sembrar en el barrio. Ciudad con Subsidio es un ecobarrio y apoyamos mucho el tema social y el liderazgo a través de la comunidad para que se tejieran personas y realizaran como una unión de conceptos, y conocimos muchas personas, y dentro de eso creamos mucha fraternidad entre vecinos, porque entre vecinos normalmente no, pues, ni nos conocemos. Juan, usted mencionó su núcleo familiar. ¿En ese núcleo hay algún menor? Sí, mi hijo, ¿Quién es la madre de la madre es Heidi Morales. em, ¿Y quién es Heidi? Ella inicialmente pues es una mujer muy atractiva, una mujer emprendedora, una mujer que dice provenir, o digamos su origen es de Río Negro, en Antioquia. Muy atractiva, pues me enamoro de ella. ¿Cómo la Por conoció? me enamoro de ella por su forma de ser, Ujú. que es una forma muy enganchadora con las personas. Tiene el don de la palabra, tiene un carisma eh, muy grande, muy entretenido, que las personas pues inicialmente le genera mucha confianza Ujú. y entra muy fácil con las demás personas, con la sociedad. ¿Cómo la Yo la conoció? conozco a ella en diciembre del año 2021, exactamente. Dentro de estas ferias que nombro, eh, el sector de Ciudadela se caracteriza mucho por el tema social, por el tema comunitario, y en el conjunto Tulipanes, este conjunto hacía ferias todos los diciembres. Yo la conozco a ella tanto por el tema de ferias como por el tema de las huertas comunitarias que se empezaron a crear en este sector de Bogotá. Hacía parte de otra huerta comunitaria, y pues ella empieza a generar mucha confianza. Empieza a ir a mi establecimiento. Yo tenía una franquicia. Digamos que mi madre, con toda la indemnización de más de 20 años de trabajo en una multinacional, ella invierte en mí, invierte en un negocio, en una franquicia de jabones, Ujú. con el ánimo y con la esperanza de crecer, con la esperanza de surgir en la vida, de generar una mejor estabilidad económica para mi núcleo familiar. Ella empieza a acercarse a mi negocio, y un día como tal, después de la feria de diciembre del 2021, la encuentro en mi casa. Yo salgo al baño y, oh sorpresa, ya estaba dentro de mi casa. Yo no sabía que ella iba a estar en mi casa. Y ella llega porque pues manifiesta ser modista, tener múltiples oficios: modista, bailarina, modelo, actriz, abogada, psicóloga. Tiene muchas profesiones que pues al día de hoy, 2025, pues nunca supe
si era verdad o no era verdad, y en ninguna tenía un enfoque específico. Ujú. Ella llega a mi casa, genera confianza con mi mamá, también lo hace con mi mascota, con mis tíos, em, a través de, ella ya tenía un niño, cuando yo la conozco tenía un niño de 2 años en el momento, y yo soy una persona que soy muy afín a los niños. Inclusive he trabajado a los niños. Yo trabajé en el Centro Comercial Andino, trabajé durante unos años en parques de diversiones, y digamos que siempre me he llevado muy bien con los niños. Tengo un vínculo muy grande no solamente con mi hijo, sino con todos los niños. Ujú. Entonces, a través de ese mismo vínculo, yo conozco y empezamos a crear un vínculo entre, yo conozco que realmente empieza a conocer de que él no tiene un papá como tal, que Ujú. porque él era una persona violenta, agresiva, eh, ¿Por que quién conoce usted esas características del padre del por hijo de Heidi, ella? ¿Por qué? Heidi me manifiesta que es una mujer violentada de género, que el hijo mayor de ella en ese momento, para el 2021-2022 aproximadamente, él tenía 2 años. El hijo mayor de ella en este momento tiene 5 años, y me mencionaba siempre de que ella era víctima de violencia intrafamiliar, que el papá del niño de ella era agresivo, que había tenido prolapsos, que había tenido muchas condiciones físicas de salud, por culpa de esta persona, que la seguía, que la maltrataba. Inclusive ella lanzaba muchas declaraciones de que él la iba a matar, que la iba a hacer. Ella decía, ¿le contaba a usted directamente eso? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Sí, sí, directamente me contaba a mí que su hijo y ella eran víctimas de mucha violencia, y que por eso el señor estaba alejado de su núcleo, de ella y del niño Ok. en el momento. Pues digamos que al ver esta condición, y como les contaba anteriormente, yo también viví una situación de víctima, de ser víctima junto con mi madre, que fue soltera. Entonces, eso me genera a mí un enganche con ella, de querer ayudarla, de querer apoyarla, y empiezo una relación con ella, Ok. a pesar de la difícil situación que era el asedio judicial en el que ella estaba. ¿A qué se refiere usted con asedio judicial? ¿O cómo podría Eh, explicar? digamos que ella eh, todas las semanas, prácticamente todas las semanas, tenía que ir a comisaría de familia en Gativá. Ujú. Para mí eso era extraño. Yo, gracias a Dios, no tuve que ir nunca a una comisaría de familia ni nada, que en parte agradezco que mi padre no haya respondido por mí, porque me alejó totalmente de situaciones de violencia en infancia y de traumas que pude haber vivido. Em, y ella todo el tiempo estaba en procesos judiciales, tenía pruebas, escuchaba audios. Yo tenía que pasar horas o días enteros escuchando a su expareja hablando, diciendo cosas. Siempre preparaba y buscaba abogados, Secretaría de la Mujer. Todo el tiempo tenía muchos procesos judiciales, Ujú. y en muchas ocasiones se ausentaba, y se ausentaba de estar con su hijo, que en muchos casos inclusive yo fui el responsable del niño, Ujú. de ella, porque ella tenía que ir a procesos judiciales, Ujú. tanto en fiscalía como en comisarías de familia. Eso hago referencia como al asedio judicial en el que ella vivía. Ok. Ok. Entonces, yo siempre he querido y siempre quise ser padre, tengo ese deseo de paternar, y se lo expresé a ella, se lo expresé a ella que yo quería ser padre. Ella inicialmente me dice que ella no quiere volver a ser madre porque tiene muchos problemas judiciales con su anterior pareja. Ujú. A lo que yo le respondo que es que realmente yo no, ¿Qué tipo de yo no quiero problemas, eso. qué tipo de problemas eran en concreto? Usted Eh, menciona que habían temas de comisaría de familia y problemas penales.
Pero eran en general relacionados con qué. Digamos que ella, cuando yo la conozco, ella vivía, digamos que todo esto ha sido un proceso de entendimiento donde uno descubre el actuar de las personas, pero a través del tiempo y a través de que yo estoy viviendo la historia repetida de la expareja de ella, donde ella manifestaba que su expareja le había regalado un apartamento, donde decía que ella tenía una estabilidad económica bajo pues lo que uno podía observar. Uno podía observar una buena nevera, una buena lavadora, unos buenos utensilios, cosas muy costosas que inclusive una persona tradicional de estrato medio, estrato normal, pues no podría pagar. Ella me manifestaba que todo era ella, sus bienes eran pertenencia de ella y, y pues, oh sorpresa, aproximadamente en julio del 2023, después del 2020 de conocerla a ella, me encuentro que la justicia está a punto de desalojarla de su propia vivienda y de que realmente los bienes que ella tenía, que ella manifestaba que eran de ella, la justicia le ordena que se los entregue a su expareja. ¿Por cuál razón, sabe usted, Juan? Porque la expareja la denunció a ella por hurto y la denunció por un abuso, como un abuso de confianza, algo así, por quedarse con el apartamento de él. Ok. Ella vivió pues más de 2 años en esta ubicación, en esta residencia, en este apartamento, eh, pero pues siempre me manifestó a mí que era un regalo de su expareja. Y dentro de las visitas que habían con su padre, casi nunca, y era muy extraño que casi nunca él se presentara, sino era la mamá del señor. Eh, pero nos enterábamos y porque el señor es vecino de nosotros, Heidi llega a Ciudadela con subsidio, en este sector de Bogotá, en este hermoso barrio, es muy lindo. Llega porque el señor Cristian se enamora de ella en Santa Marta y él le dice como que si hay la posibilidad de que ella venga a Bogotá. Ujú. Después de unos meses ella llega a Bogotá, le dice que ya está en Bogotá y pues empiezan una relación con el señor Cristian. Dentro de las visitas de Cristian, del señor Cristian y su madre, el niño siempre se iba muy bien, pero cuando llegaba de las visitas con su padre como choqueado, como psicológicamente afectado. eh, pero en otras visitas llegaba emocionado. Digamos que yo siento que las afectaciones de un niño de 2 a 5 años con todo esto que ha vivido son heridas muy fuertes que no sé cómo hoy en día lo está procesando este niño que hoy actualmente tiene 5 años. Llegaba, pues digamos que un niño es normal que se caiga de un tobogán, que pase alguna situación que sea meramente por el niño, por acciones que tenga un niño de esa edad, entre 2 y 5 años. Pero cuando llegaba, su madre siempre alteraba la situación, al parecer. Pues yo no era consciente de esto porque nunca había vivido procesos judiciales, pero siempre ella manifestaba es que el papá le pega, tú sabes que el papá le pega, tiene ¿Le cortada. asistencia al niño? Sí, y el niño siempre decía que quería matar a su papá. ¿Y usted presenció directamente eso? Sí, sí, digamos En que, concreto, ya que le decía al niño. no, digamos que no le decía di esto, Ok. sino que ella lo predestinaba al hecho. ¿Cómo lo hacía? Ella lo hacía diciéndole, tu papá te pegó, o sea, no era como en una mera pregunta de decir ¿y cómo te fue con tu papá? ¿Estás bien? En algunas visitas, no puedo decir que en todas pasaba, pero en algunas visitas sucedían estos hechos, de que ella de una vez hacía la puntuación de que si eso le había pasado, si eso te pasó. O sea, Ok. si a ti Afirmándolo. exacto, una afirmación. Entonces en esa afirmación le decía al niño, ¿cierto que tu papá te pegó? Entonces el niño decía, sí. Ok. ¿Cierto que tu papá te ha maltratado, te grita? Sí.
pero en otras ocasiones, o ya cuando pasaba esta situación, unos días después, o cuando ya volvían 15 días después que el papá iba a ver al niño, uno le preguntaba a Ant que si él quería irse. Él decía que sí, que él amaba a su papá. Entonces, según lo que usted me relata, se hacían las visitas normalmente ordenadas, me imagino que por comisaría de familia, quincenalmente, Ujú. entre Cristian y su hijo. En algunas llegaba bien, de buen ánimo, Sí, y al parecer Heidi influía en el menor. sí. Influía en sus acciones y en sus pensamientos, en lo que él ¿Qué recordaba pasaba de las con esos visitas. testimonios? Ella los utilizaba en la justicia. Sí, siempre los utilizó en la justicia. Siempre, digamos que después de un tiempo me enteré que no solamente ella se quedaba con el hecho de recepcionar lo que el niño decía, sino que interponía múltiples denuncias en comisaría y en fiscalía por violencia hacia su hijo. Ok, Pero no, pues yo no sabía que esto estaba sucediendo, todo esto sucedía detrás mío. ok, ok. La interposición de esas denuncias. Usted no sabía que ella utilizaba eso para denunciar a Cristian. No, no, digamos que yo siempre creí que ella era víctima. Ok. Eh, ¿Cómo se empieza a desarrollar posterior a ese tipo de cuestiones su relación y cómo iba manejándose la relación con Cristian? Desde el momento uno que yo conozco a esta persona, a Heidi Morales, em, siempre existió el tema de fiscalías, de audiencias. Nosotros no podíamos ir a un viaje. O sea, fue bonita, fue muy bonita. Yo me enamoré de ella por la persona que me mostró ella que era en su momento. Y realmente llegamos a un punto de prácticamente decidir tener un hijo. Más No, o menos, no llega, ¿en qué fecha? Más o menos. eso fue más o menos en el año 2022. Ella ya queda en embarazo, más o menos en marzo, abril del 2022, ella queda en embarazo. ¿Cómo se desarrolló el embarazo? Eh, bien, bien, digamos que en términos generales, bien, no puedo decir que fue totalmente bien, porque digamos que nosotros decidimos tener nuestro hijo de comparto en casa. Ok. Fue muy bonito, fue un acto que uno como padre pues no está muy vinculado a ese momento del embarazo, del parto de un niño. Ujú. Yo recibí a mi hijo, digamos que siento un vínculo también muy grande y se ve en los ojos de mi hijo un vínculo muy grande conmigo. Ok. Por ese, yo lo digo que por este tema del parto en casa, porque la primera persona que recibió a mi hijo a la vida fui yo, Ok. junto con una partera. ¿Cuándo nace su hijo? Mi hijo nace el 19 de marzo del año 2023. Del 2023. Digamos que también ese día y esa fecha es muy importante para mí. Lo recalco porque el inicio de trabajos de parto de la señora Heidi fue el 17 de marzo, fecha de mi cumpleaños. Ok. Y era muy probable que naciera en mi cumpleaños. Él nació 2 días posterior, el 19 de marzo. Ok. Em, para ese momento del parto, ¿cómo iban o cómo se estaban desarrollando los procesos judiciales en contra del papá de Christy? Fue una época muy difícil, una época en la cual yo tuve que hacerme, junto con la madre de la señora Heidi, tuvimos que hacernos cargo en muchas ocasiones de los dos niños, o en otras ocasiones yo solo tuve que hacerme cargo de los dos niños, tanto el de ella, que en ese momento tenía 3 años aproximadamente, y mi hijo recién nacido, porque la justicia, después de 2 años, más o menos 2 años, 2 años largos, de que su expareja luchó legalmente para demostrar y limpiar su nombre, porque pues la señora Heidi decía que él era el agresivo, que él era el que la amenazaba, que los quería.
yo empiezo a sentir lo mismo, empiezo a sentir paranoia, empiezo a sentir que este señor me va a mí también, ¿Por qué sentía usted eso? porque, porque ella me lo decía. ¿Ella le dijo en concreto? Sí, Heidi me decía que pues al tener una relación ya con otra persona, pues que yo hacía ya parte de sus objetivos a quienes quería hacerle daño al señor Christie. Inclusive más adelante se presentó un caso de violencia eh, tanto verbal como física entre el señor Christian y mi persona. ¿Y cómo fue eso? Eso fue en mayo 29, mayo 30 del 2023. Es una situación, fue muy compleja. ¿Cómo fue el escenario de violencia que sucedió entre Cristian y usted? Ok. Fue un escenario en el cual ninguno de los dos entendíamos a profundidad qué estaba pasando, ni Cristian ni yo, porque el día anterior eh, la señora Heidi me llama y me dice llorando que, que yo ya sabía la situación de ella, que ella era una mujer violentada por su expareja y que esta persona no era la primera vez que la estaba hostigando, que la estaba persiguiendo dentro del barrio, porque como digo, el señor Christian también vivía en el mismo sector, en el conjunto justo y al lado de nosotros. Y pues luego es que me entero que precisamente Heidi vivía en el apartamento de él, pero él no vivía con ella. Cuando yo la conozco, él no vivía con ella. Y yo voy a hacer el reclamo porque ya Heidi me había comentado en 3 ocasiones de que la había hostigado, pero en esta ocasión tenía un grado más De violencia. de violencia para mí, y era que estaba presente mi hijo de 1 mes, 2 meses de nacido. Era ya más peligroso y ya involucraba ya temas más personales míos. Y ya era la tercera situación que pasaba. Entonces yo tenía conocimiento por la señora Heidi de dónde vivía el señor Christian, y voy hasta su casa, voy y digamos que hago como un escándalo hacia él y hacia su madre. Que era diferente donde vivía Sí, antes. diferente. Él vivía con su mamá en el conjunto de al lado, que la señora Heidi ya por el tema de las denuncias que había hecho anteriores, ya había logrado que la justicia alejarlo tanto de su hijo como alejarla de ella. Yo hoy hago este escándalo allá y le reclamo al señor que por qué hostiga a mi pareja, por qué hostiga a la mamá de mi hijo. Y eso, pues digamos que empezó unos actos de violencia en término de 2 días. Okay. En mayo 29, mayo 30 del año 2023. El día siguiente, el señor sale de su casa, el día 29, sale de su casa a enfrentarme físicamente. Uh-huh. Y pues extrañamente, pues Heidi lo que me dice a mí es que yo me vaya para la casa con los niños, que los cuide, y que ella enfrenta la situación, que ella da la cara con la policía, porque ya habían llamado a la policía, por lo que yo estaba haciendo, digamos que un reclamo público al señor por violentar a 2 niños, a su propio hijo, y porque ya estaba cansado de que Heidi me dijera en muchas ocasiones de que llegaba de las visitas con heridas cortopunzantes, con sangre en la nariz, con múltiples lesiones. Okay. Sí, que digamos que yo la acompañaba siempre a ella y a varios amigos del sector de las huertas comunitarias, la acompañamos en el momento de las entregas, porque ella siempre manifestaba que su vida estaba en peligro. Claro. Y que su hijo estaba en riesgo. El señor, luego de este enfrentamiento en la noche del 29, va el 30 de mayo a nuestro negocio y llega en compañía de 3 personas más. Llegan a romper el negocio con actitudes violentas, pero el señor esperaba era enfrentarme a mí directamente. Claro. Porque él ya tenía incidentes de incumplimiento en comisaría de familia, tenía múltiples denuncias en fiscalía por violencia intrafamiliar. Él sabía las consecuencias si se enfrentaba directamente a Heidi. Claro. Pero digamos que su chip psicológico cambió de inmediato al verme que yo en este negocio, en el negocio de mi madre, yo no estaba solo. Estaba la mamá de Heidi, la señora Ofelia, estaba mi hijo de 2 meses de nacido y estaba yo, en presencia de muchas personas
empiezan a golpear las puertas, esta persona y un amigo de él, empiezan a verse señas ofensivas y demás. Pero como digo, cambió su actitud psicológica de un momento a otro al ver la presencia de Heidi. Se asustó mucho. Yo siempre veía que él, en vez de, no puedo comprobar que no haya violencia de parte del Señor. No me consta ni que sí ni que no. Pero él se asustaba al ver a Heidi. Al asustarse de verla en este negocio, en el negocio de mi madre, él empieza a gritarme: esta mujer está loca, Juan Pablo, no le haga caso, ella es una loca, es loca, es loca, por favor no le siga el juego. Empezó como a darme como unas señales de lo que él ya había vivido, de lo que había vivido y lo que estaba viviendo judicialmente, de que lo alejaron de su hijo. En este altercado violento de mayo 30, Heidi contacta a City TV, coloca los videos de la presunta violencia del señor en... Y supuestamente, City ¿cuál TV. había sido esa violencia? La violencia fue las groserías que él decía. Sí decía un par de groserías en contra de todos, en contra mía, en contra de Heidi, pero lo que más decía él era que ella era una loca, que ella psicológicamente estaba mal. Y su amigo rompió unos vidrios de nuestro negocio, una ¿Cómo lo estantería, rompió? con una patada. Ok. Él dio una patada hacia la estantería y los vidrios nos cayeron a la señora Ofelia, la madre de Heidi, y a mí. Nos cayeron estos vidrios. Pero días posteriores, el mismo día, el día posterior, ella me dice que esto era lo que ella necesitaba. ¿Se lo dijo así? Sí, que ya con esto ya era suficiente para colocar al papá de su hijo en la cárcel. Así se lo dijo. Sí, tal cual, que ya era un segundo incidente. Yo pues realmente no comprendía nada judicial, no tenía experiencia en comisarías de familia, no entendía la situación. Y exactamente, siempre lo recordaré, había una unidad de sangre, de donación de sangre, al frente del centro comercial Calima. Ella me dice al día siguiente: pues vamos a colocar la denuncia, tú también denuncia que te maltrató, que hubo lesiones personales. Me pidió que dentro de la denuncia que yo colocaba y las múltiples denuncias que ella colocó por ¿Cuántas este colocó acto, por ese acto? pues digamos que yo no sabía ni siquiera en su momento, yo no sabía diferenciar que era una denuncia, que era un derecho de petición. Yo temas legales no sabía. Ella sí tenía, se notaba que tenía una experiencia muy grande en el tema legal. Pero lo más grave de la situación es que ahí, en esa donación de sangre, ella me dice que antes de entrar a medicina legal, que cortemos al hijo de ella. ¿Que lo corte? Que lo cortemos. No me dijo con qué instrumento o con qué herramienta. Yo todo esto lo pongo y siempre lo he puesto a disposición de la fiscalía, a disposición de las comisarías de familia ¿Cómo se lo ha y puesto a también del disposición? ICBF. Al ICBF yo pedí un restablecimiento, no sabía que se llamaba así, pero yo pedí un restablecimiento de derechos por mi hijo, que digamos que yo estoy cruzado de brazos por el otro niño. ¿Sí? Yo vi muchos temas de violencia del otro niño y muchas violencias psicológicas que él tiene, el niño mayor de ella, pero digamos que al no ser el padre, pues legalmente no tengo cómo demostrar. ¿Pero hechos de qué tipo, al nivel genérico? ¿Qué tipo de violencia se ejercía? Más que todo a nivel psicológico de parte de la señora Heidi, Como donde por ejemplo ella... los que usted mencionó, Exacto, los que tú posterior mencionaste. a las visitas. Exacto, posterior a las visitas, y que cuando se habían como términos de la comisaría, como que el niño tenía que ir a algo, como que ella ya lo predestinaba a algo. Ok. Ya él llevaba como un libreto, el niño, de que mi papá me pega, mi papá me golpea, mi papá me hace. Juan, volvámonos un poco ¿Mm? al tema de la cortada. ¿Esto en qué contexto se da y qué pasó con eso? Esto es muy grave, es muy grave. Yo, como lo digo, yo lo manifesté al ICBF, porque el ICBF, cuando yo manifiesto las múltiples violencias de parte de la mamá de mi hijo hacia mi hijo, me preguntan que si en el contexto o el núcleo familiar de mi expareja hay otros niños. ¿Sí? Yo, a diferencia de como la señora dice que yo le ejerzo violencia vicaria y que quiero es violentarla igual que el otro padre, que es su otra expareja, yo lo hago es por mi hijo, no por... Pero el ICBF, al tener
tantos radicados o temas de violencias con, pues me pregunta también por ese niño. Ellos, el ICF, son los que me preguntan por él. Y yo remití a ellos la historia de que el día 30 de mayo, exactamente me acordaré siempre, que en este sitio de donación de sangre, su madre, la madre de Antonio y la madre de mi hijo, me propuso cortar a su hijo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de enviar a la cárcel a Cristian a hacer este acto de violencia que vimos en el negocio de mi madre más grande, hacerlo más, digamos que, con que el público más se aterrara de esta situación, y poder demostrar cortes en medicina legal hacia su hijo, Como si hubieran sido productos. como si hubieran sido productos de los cortes de los vidrios, que ni siquiera fue el señor Cristian que rompió esa vitrina, sino fue un amigo de él. ¿Usted qué le respondió a Heidi frente a eso? Yo entré en shock, yo no sabía qué hacer. Nunca había vivido violencia intrafamiliar, nunca había vivido procesos legales, jamás, lejos de todo esto. Mi mamá siempre me alejó de todos esos problemas. Entonces no supe cómo manejarlos, simplemente me quedé callado en su momento. Pero después, sin saber nada judicial ni legal, yo entendí que, que esto era un delito y que aparte de eso, hacerle un daño a un propio hijo, o sea, psicológicamente lo veo muy, muy grave, y que, o sea, no soy capaz de hacerle daño a un niño. Uno no puede hacerle daño a un niño con tal de conseguir un objetivo. Pero no solamente ella se quedó con eso. Ella, luego de proponerme de cortar a su hijo, me propone que ella me va a golpear, que me deje golpear voluntariamente, que me quede quieto y que ella me va a lanzar varios puños para exagerar el golpe que sí me dio el señor Cristian me dio a través de un mollo de barro que había de estos tipo que se hace masato. Él me lanzó ese objeto a mí. Fue lo único que hizo en contra mío. Digamos que fue lo único violento de su parte, de la expareja de Heidi. Entonces, para exagerar este golpe, ella pues me solicitó que me dejara golpear. Yo no accedí a ninguna de sus dos peticiones y simplemente seguí con mis labores en mi trabajo, en el negocio que tenía mi madre, que nos dejó mi madre. Pero extrañamente, a los días se dieron las audiencias, muchas audiencias, en contra del señor Cristian, en comisaría de familia. Y pues realmente ellos presentaron una incapacidad médico-legal por el niño. ¿Ellos se refiere a Heidi? Sí, a Heidi, a su defensa. Ella siempre pues utilizaba defensas de abogados de oficio, de Secretaría de Mujer, en donde presentaron pruebas de cortes y lesiones aparentes en el niño. Y yo me pregunto, ¿cómo pasó esto en el niño, en el hijo de ella? Pero pues realmente, y digamos que en esta situación puntual, la comisaría de familia sí actuó de una buena manera, donde logró demostrar y donde no se le llegaron a probar hechos de que el señor había llegado a cortar a su hijo o que las lesiones habían sido por causa del señor. Pero en medicina legal, con el médico legal, al niño le dieron 4 días de incapacidad por supuestos cortes en su cuerpo. Pero no, o sea, yo ahí ya digamos que ella se molestó, Heidi se molesta conmigo porque no encuentra apoyo supuestamente en mí. Pero es que ese apoyo era mentirle a la justicia. Ese apoyo era decirle a la justicia que supuestamente los vidrios sí habían afectado a su hijo. Y ella decía que con que yo demostrara que él me había golpeado, que, o sea, con estas dos situaciones, tanto a violencia a ella, violencia a su hijo y violencia hacia mí, ya la patria potestad se le iban a quitar al señor Cristian y que nosotros íbamos a ser felices, que ya íbamos a ser una familia feliz y que ya nadie nos iba a amenazar de muerte, ya nadie nos iba a perseguir. Como te dije yo, Juan José, yo empecé con crisis de delirios de persecución, donde yo sentía que el papá del otro niño me perseguía y me iba a matar, a tal punto que nosotros ya nos íbamos hasta con cuchillos, con palos, de la casa al negocio. Okay.
¿sí? Por esa persecución. Y tanto así que el niño de ella, y fue muy triste para mí, fue muy doloroso y me rompió el alma que nos dijo antes de salir el 30 de mayo, se presentó otra situación en nuestro negocio, rompieron unos vidrios en nuestro negocio, no se supo quién, pero rompieron unos vidrios. Sin involucrar en la violencia al hijo de ella. Nosotros salimos de la casa, pero antes de salir, el hijo de ella nos para y nos dice, eh, papá, mamá, llévense este palo para que golpeen a mi papá Cristian. Entonces él psicológicamente ya estaba predestinado a que ya estaba conflictado de que su papá nos iba a matar, como fuera, o sea, hoy, mañana, pero nos iba a matar. Eso terminó en comisaría de familia, en que no le dieron el segundo incidente de incumplimiento al señor Cristian. Él saca un video sobre esta situación porque tenía miedo de ir a la cárcel, porque el segundo incumplimiento en comisaría de familia son 30 a 45 días de arresto. Son acusaciones muy graves porque cuando uno fabrica evidencia, no solamente pues está cometiendo el delito de fraude procesal, que es cuando uno trata de engañar a un funcionario judicial o administrativo para que tome una decisión, Sí. Sino que pues también pueden ser delitos de falso testimonio, de falsedades documentales, que son delitos muy graves, ¿no? Graves. Entonces eso es una acusación muy grave. Juan, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de ese mayo del 2023? ¿Cómo sigue su relación? ¿Cómo se afecta por el hecho de que usted no haya aceptado cortar al niño, golpearse usted para mentirle a la justicia? Digamos que se vuelve más caótico. Empieza a ser peor y empiezo a ver el otro lado, o digamos que yo lo digo como la otra personalidad de esta mujer. ¿Qué era cómo? ¿O qué es? Era era y es una persona, pues ya de ser alguien muy bonita, de ser alguien muy atractiva, de ser muy emprendedora, de ser una mujer que se proyectaba como una excelente madre, empezó a hacer todo lo contrario. Empezó a darle baños fríos a su hijo cuando no se comportaba. Empezó a lanzarme objetos. ¿Usted evidenció esos baños fríos? Sí. Sí, digamos que nunca estuve de acuerdo, pero digamos que no podía hacer mucho. Yo no podía involucrar directamente porque yo ya empecé a entender y otras personas, amistades y conocidos entre los dos, em, empezaban a recomendarme y empezaron a abrirme los ojos de que esta persona me iba a hacer lo mismo que pasó con su expareja, que yo iba a pasar por estas mismas situaciones legales que él. Iba a empezar ser acusado de un hombre violento, de un hombre agresor de mujeres y niños. ¿Era falsa? Sí, de manera falsa, digamos que en su momento yo lo creía verdad, ¿no? O sea, de manera falsa, después me enteré de algunas situaciones, no compruebo de que todo haya sido falso, porque no puedo pues dar voz por el otro padre, pero digamos que ella empieza a mostrar una cara no tan amistosa, en donde me lanzaba objetos contundentes a la cara, me levantaba patadas de la cama, ella siempre quería que yo trabajara de más. Empecé a encontrar desfalcos en el negocio, que se perdían llaves de los dineros, y encontraba después de un mes, 2 meses, encontraba llaves en otros lugares. ¿Usted podría decir, Juan, que todo esto se generó después de la negativa a mentir ante la justicia? En parte porque digamos que ya me empezó ella a solicitar cosas que realmente yo no entendía, pero que bajo mi poca lógica judicial entendía como delitos, como que mentirle a la justicia, como crear pruebas, como que dejarme yo golpear por ella para mentirle a la justicia, para echar a la cárcel a su expareja, eran muy graves y eran pruebas que yo veía que eran creadas. Entonces lo empezó a golpear a usted en su propia casa, le lanzaba objetos contundentes. Sí. ¿Qué otro tipo de comportamientos existieron? Usaba mi celular, ella controlaba mi celular, ella controlaba mis relaciones interpersonales, ella llamaba a mis amistades más cercanas, inclusive a personas que ni siquiera estaban en el país, a familiares, a decirles que yo la golpeaba, que yo la atacaba. Todo esto después del mayo. Exacto, que yo golpeaba a su hijo,
que yo cortaba a su hijo en la cara, que yo lo corté el hijo de ella. Ella lanzaba muchas acusaciones dentro de la misma relación. Involucraba también a familia y amigos, como te digo. Era muy grave porque estas personas me conocían de muchísimos años y pues sabían que yo no era una persona violenta. Dudaban, pero al ver una mujer que sufría, que lloraba, pues ellos la cogían y escuchaban su voz. Claro. ¿Mm? Pero pues al final de estas historias, de todo esto que pasaba, pues llegaban a mí a hacerme preguntas y reclamaciones de si esta situación sí era como decía ella o si la verdad no era así. Okay. Realmente pues ellos nunca me quitaron el apoyo, tanto amigos como familia, al darse cuenta de la versión de mi historia y al darse cuenta de patrones que ella seguía y de que ella ya había repetido con su expareja, que ya había hecho. Ya desde esa época empezó a mí a decirme que yo era violento, que yo era misógino, que yo era del patriarcado, eh, que yo hacía muchas actitudes de machista y pues controlaba todo. O sea, controlaba hasta mi celular, como te digo. Bueno, ¿alguna vez usted tuvo algún acto de violencia física entre ella? Digamos que no como tal un acto de violencia, pero yo lo único, y digamos que desde casa siempre, y siempre mis mejores amistades siempre han sido mujeres. Siempre. Yo no tengo muy buenas relaciones con amigos hombres, sino con mujeres. Ajá. Y crecí en una casa con una abuela y con mi mamá. Fueron mis figuras paternas, por decirlo así. Ok. Luego ya llega pues mi padre temporal. Entonces siempre fui criado en valorar a la mujer, en cuidarla, en considerarla especial y diferente, en ser detallista con ellas. Y pues digamos que no es un acto de violencia como tal, yo siempre lo he dicho y junto con mi abogado siempre lo hemos manifestado que así es un acto de defensa de que en estos casos en estas situaciones de gran impacto de violencia que se vivía al frente de los dos niños, antes de que naciera mi hijo, solo al frente del hijo de ella, de cogerla de los brazos, Okay. de tomarla de los brazos para que no siguiera con los golpes directamente a la cara. Pero la situación fue tan grave que yo un día le manifiesto a ella que ya no me aguanto más eso. Yo me fui del lugar de donde vivíamos con ella, yo me fui en 3 ocasiones de la O sea, casa. pero para dejar algo claro a las personas que van a ver esto, esos actos de violencia estaban precedidos de que ella, ¿qué hacía? ¿Qué sucedía? ¿Cómo se está defendiendo usted? Em, digamos que ella lanzaba puños, lanzaba cachetadas, lanzaba golpes, lanzaba muchas palabras hirientes. Puede 5 escuchar, días. puede escuchar, puede bajarle y 5 bajar su días. violencia. Sigue con la misma violencia. Me acaba de golpear. Me Sí, acaba de porque me golpear. como puta y lo vuelvo a golpear. Y lo vuelvo a Me sigue golpear. pegando. Maldito el momento Me que me sigue acosté con pegando. usted. Maldito el momento en el Mire. que creí con usted. Maldita Mire, mi vida en me el momento sigue que me acosté pegando. con usted. Y me sigue pegando. Maldito el momento de serle fiel a una persona como usted. Maldito el momento. Que en algún momento, pues si uno no tiene el suficiente control o inteligencia emocional, realmente puedes tallarte la cabeza, llegar a un punto psicológico en que de verdad la vas a golpear. Siempre era como un ánimo de llevarte de ella, de atacarte, más que todo verbalmente, o lanzándote objetos, o hablando mal de tu familia, porque ella, digamos, lanzaba muchas acusaciones hacia mi madre, cosa que a uno lo predisponía mal a generarle daños y a generarle como un acto natural de violencia. Y ante eso, pues mi única solución era cogerle los brazos para que no me golpeara más. Okay. Eso sucedió más o menos en 2, 3 ocasiones, hasta tal punto psicológico que yo le dije que lo único que le faltaba a ella era coger un cuchillo y matar, Okay. que era lo único que a ella le hacía falta porque el resto ya lo había hecho conmigo. Entonces usted me mencionó que había decidido irse. ¿Por qué decidió irse de la casa? Sí, yo me fui de De la la casa. casa que... No, el de la casa, falta una parte de la historia, es que llegamos a mi casa, yo la cogí en mi casa y en la casa mía y de mi madre, pero los mismos conocidos y vecinos me decían, tenga cuidado porque ella ya estuvo 2 años en la casa del otro señor, donde la justicia determinó que realmente no era su casa. O
sea, había algo muy extraño dentro de toda esta historia con su otro padre. Yo conocía solo esa versión, pero para él, para mí él era el violento agresor, pero era un desconocido. Eh, Pasamos un tiempo en mi casa, en la casa de mi mamá, en el mismo conjunto donde el señor tenía un apartamento, pero mi madre decide sacarnos de su casa a pesar de que yo era su propio hijo. Pues ella empieza a ver muchas cosas muy extrañas. Entonces ella me dice que con toda la pena del mundo y con todo su dolor como madre, ella no iba a permitir que en algún momento Heidi nos quitara nuestro apartamento. Ok. Porque ella siempre manifestaba que el apartamento de su expareja tenía derecho porque tenía un hijo de él y que ella tenía derechos sobre ese apartamento, sobre ese bien. Cuando inclusive fue tan extraño la vida porque el mismo día, un sábado en el 2023, nos pasan una carta de la dueña del local comercial y nos pasan una carta del apartamento de mi madre por correo electrónico, tanto a Heidi como a mí, de que nos retiremos teníamos un plazo de más o menos de un mes de retirarnos de esos dos bienes. Entonces decidimos arrendar una casa en esa misma cuadra, en esa zona comercial, y ahí es donde se desata más la violencia. Que fueron los hechos que usted acaba de mencionar. Sí, a partir del año 2023 fue donde ya empezó la violencia más grave, donde ella me levantaba patadas en las noches, donde me amenazó en varias ocasiones con contactos de ella del narcotráfico, porque ella pues manifiesta que viene de paramilitares, de paramilitarismo, de desplazamiento forzoso de la región de Río Negro, Antioquia. Y pues en eso también siempre encontré una interrogante de por qué ella y su familia, ella, su hermana y su mamá, siempre van de ciudad en ciudad. Era muy extraño como esa inestabilidad geográfica donde ellas vivían. Ellas pues, son de Río Negro, pero vivieron en La Mesa, pero se desarrollaron una parte de su vida en Neiva, pero vivían en Santa Marta y terminaron en esta historia del día de hoy en Bogotá. Ok. Entonces hay muchas ciudades y pues inclusive no sé si hayan más víctimas de estas personas. Y en esta casa es donde, pues digamos, ella me amenaza al ver conflictos entre pareja por temas económicos, por temas de la educación de los niños, por temas con su mamá, porque digamos que su mamá siempre llegaba a vivir con nosotros y a mí no me parecía eso bien, o su hermana también llegaba a vivir con nosotros. Empezaron a haber muchos problemas económicos, no teníamos con qué comer, era muy complicado, la carga laboral era muy pesada, el negocio era muy lindo, pero teníamos muy buenos ingresos económicos, pero era de mucho sacrificio. Y los niños también se veían involucrados en esto porque no tenían prácticamente ni a su papá ni a su mamá porque estaban al frente de este negocio 724. ¿A qué punto voy con el tema del narcotráfico, de paramilitarismo y demás? En que tantos problemas que sucedieron con ella de violencia, que ella me dice que terminemos la relación, que ya, y yo también le digo lo mismo, como que esto ya no va para ningún lado, pero ella me dice que deje a mi hijo, que mi hijo no puede vivir con un papá como yo. ¿Eso cuándo fue exactamente? En enero de 2024 pasaron estas situaciones en donde no tengo el día específico, pero sí el lugar y el recuerdo no grato de esta situación donde ella me amenaza y me dice que pues fácilmente ella con sus contactos de paramilitarismo y narcotráfico y demás, ella puede sacar a mi hijo con papeles falsos. Okay. Y que por favor que le firmara unos papeles que previamente ya tenía listos para que yo pues desistiera de mi paternidad. Que para ella era muy fácil, no solamente con mi hijo, sino era fácil con el niño de ella sacarlos del país. ¿Qué pasó posterior a eso? Posterior a eso llega ya lo más crítico, que fue en febrero del 2024, exactamente el 13 de febrero, en donde ella no está de acuerdo con una actuación administrativa que yo tomo sobre el negocio. Y decide pues violentarme con palabras. Ella no le gustó esta decisión y pues dice que se va a ir con los niños, que se va a ir. Yo le digo que pues que yo pues tengo que hacer un proceso de
de denuncia de secuestro de mi hijo porque no me manifiesta a dónde se va ni con quién se va. Simplemente coge 2, 3 maletas, se lleva a los 2 niños Y se fue. sin un rumbo fijo. Se va de la casa junto con su madre. Inclusive yo ese día cumplía años la mamá y pues yo quería arreglar las cosas. Tenía ánimo de conciliar con ella, de llegar a un punto medio. A pesar de haberme ya ido en varias ocasiones por violencia, haberme ido de la casa, pero por petición de la señora Heidi, que me llamaba y me decía, por favor, volvamos, hablemoslo. ¿Cuántas veces se fue usted de la casa por Más o menos, violencia? más o menos 2, 3 veces yo me fui de la casa. Inclusive cuando pasan estas violencias del 13 de febrero que te estoy contando y del 15 de febrero, yo ya tenía una maleta, como una maleta de huida, una maleta lista, por si pasaba algo que sentía que iba a suceder. Este 13 de febrero ya me solicita las llaves de la casa. Yo pues no le doy las llaves porque yo me quedaba al frente del negocio. Yo tenía que en su momento, y ella sabía que teníamos los 2 obligaciones de responder por esta casa, por las obligaciones de un contrato. Y pues ella decide irse y decide generar violencia al frente de los 2 niños, y enfrente de su propia madre y enfrente de mi abuelo. Él veía como la señora estaba todo el día en el segundo piso resolviendo conflictos legales contra el otro papá, y bajaba y me ofendía de la nada. Me ofendía porque pues obviamente ella no estaba pendiente de él, sino yo estaba pendiente del negocio, de los niños, de muchas cosas. Y pues antes lloraba o me tocaba, pues digamos que llamarle la atención por cosas que hacían de niños normales. Y pues el niño cuando lloraba, entonces lloraba, pues ella bajaba a decir que yo le había pegado, que yo lo maltrataba, que sí le explicaba la situación, pero era muy grave. O sea, siempre sucedía esto de que yo era el que estaba al frente de las cosas, pero ella duraba todo el día, días hasta semanas, duraba enteras, encerrada en un computador, creando tutelas, creando derechos de petición, creando un montón de cosas de denuncias en comisarías de familia. Y ante esto, pues mi abuelo me abre los ojos y me dice, mire todo lo que usted ya ha vivido, lo que yo mismo he presenciado, vamos a comisaría de familia o al organismo. Él no sabía tampoco nada de esto, sino me dice, hay algo, debe haber alguna entidad en Colombia que lo proteja a usted o que usted denuncie este maltrato que ha vivido con esta señora. Ya no se aguante más esto. Y pues digamos que yo también aguanté muchas violencias porque digamos que uno está creado bajo y lo acepto, bajo una sociedad machista en donde el hombre no puede verse débil, donde uno no puede llorar y donde la misma policía en febrero 15 me dijo, usted tiene que aguantarse las violencias que sean necesarias porque es su mujer. Pero febrero 15, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó la policía? ¿Por qué llegamos a esta? Después de febrero 13, pues yo me voy a poner una medida de protección en contra a Heidi, a Heidi Morales, para precisamente... ¿En cuál comisaría? En comisaría de familia en Gativá, comisaría décima de familia en Gativá. Digamos que me voy allá porque yo ya conocía en parte los procesos del otro papá. Entonces yo digo, solo conozco esta comisaría, no conozco nada más legal, entonces me voy a que me auxilien allá. El 14 de febrero, pues esta mujer me llama a mí como si nada, que volvamos, que ya vuelve a la casa, pero que hablemos. O sea, después de tanta violencia que viví y que vivieron estos 2 niños, mi hijo y el hijo de ella, pues yo no entendía cómo una persona podía hablarme normal y amor y diciéndome pues palabras de cariño. Y pues ella al no encontrar otra vez, al no encontrar apoyo mío, no encontrar como la respuesta que ella quería obtener de que todo siguiera normal y que viviéramos felices, yo le dije que no me iba a aguantar más eso, que yo me iba, que algo teníamos que hacer para solucionar esta violencia intrafamiliar que viví el 13 de febrero. Y el 15 de febrero ella llega a la casa, a Ciudadela con subsidio. Pero llega en una muy mala actitud, llega brava, llega molesta. Ella me grita que supuestamente yo le había robado y le había hurtado un dinero que ella había dejado antes del 13 de febrero, que ella había dejado en un locker, donde en ese locker estaban las cámaras y estaba un dinero. Yo le digo que pues yo había pagado... Pero venga, Juan, ¿qué pasó con la medida de protección del 13? La medida de protección del 13, pues queda en audiencia para
para el 22 de febrero, más o Y menos. ella vuelve a la llegar el audiencia, 15 a la casa. pero ella llega, exacto. Ok. Ese 14 ella me confiesa que realmente ella no se fue con un rumbo desconocido, sino que ella se fue a la finca de su familia. Ok. Digamos que el contexto también es complejo familiar de la finca donde se fue con los niños porque digamos que el contexto de su familia son personas que ya han estado condenadas y han estado en la cárcel. Ok. Muchas de las personas de su familia. Me dio susto por este antecedente, me dio susto de que llevara a mi hijo para allá. Pero pues ella me manifestó que ella lo llevaba era porque su abuela ahí estaba a punto de morir. Ella ya tenía medida de protección en contra mío, a favor mío. Usted ya tenía una medida a favor suyo en A contra favor de... mío en contra. Yo fui la primera persona, o digamos que fui la primera, sí, fue la primera persona que puso en conocimiento a la justicia de la violencia que había vivido en la convivencia con ella. El 14, pues pasa lo que te comento. Yo, digamos que psicológicamente estuve muy mal, pero a pesar de eso... Ella llega y le dice que había dejado una plata en un locker. Sí, yo el 14, pues digamos que trabajé normal a pesar de todo el daño y tenía que seguir trabajando porque tenía que pagar más de 3,5 millones al día siguiente. Sí, el 15. El 15. Pero entonces el 15, ella dice que yo le estaba hurtando un dinero. Llega con una supuesta prueba de embarazo a decirme que estaba en un segundo embarazo, que mi hijo ahí ya tenía 7 meses más o menos, 8 mesecitos de edad. Pero de todo era muy extraño. Su forma de actuar, su mirada era diferente. Ya no era la misma mujer que yo conocí en el 2021-2022. Ya no era la misma persona. ¿Y qué pasó ahí? Me dejó una prueba de embarazo al lado de mi cama. Digamos que yo ya no convivía con ella en el mismo espacio. Yo ya no dormía con ella hace muchísimos meses porque precisamente por evitar la violencia y por evitar posibles confrontaciones en frente de mi propio hijo. Entonces fue hasta mi habitación. ¿Dónde dormía usted? Yo dormía al lado de la terraza donde teníamos un perrito. Era un espacio de por ahí 2 metros por 2 metros por muy grande, pero digamos que no me importaba. ¿Y ahí que había una cama, un sofá? Sí, había una cama, pero antes yo dormía en la tienda, dormía en una mesa, en el piso, en donde existiera, en cualquier... Menos en la habitación con él. No podía psicológicamente, yo quería huir, no podía con tanto y no sabía cómo manejarlo al no tener experiencia en nada de esto. Ella llega de sorpresa realmente. Nunca me dijo que iba a llegar, ni la esperaba, pero dice que yo hurté un dinero, me dice que está... Así, palabras textuales, están los audios, se los he presentado también a la fiscalía y a las comisarías de familia y al ICBF, donde ella dice estoy preñada de usted. Yo le digo que realmente dudo de esa paternidad porque pues yo no había estado con ella hacía muchos meses, ni siquiera durmiendo en el mismo espacio, que no era posible. Al acto de yo manifestarle esto, ella emprende golpes, emprende patadas. Bueno, por el shock del momento no entendí qué tantos golpes era que ella me enviaba directamente al rostro. Decía que pues, yo era un mal hombre, que cómo era posible que yo estaba dudando de su buena fe como mujer y de su nuevo embarazo. Yo llamé en 2 oportunidades al 123 porque yo ya tenía una medida de protección en su contra desde el 13 de febrero. Esto pasa el 15. Una medida provisional. Una medida provisional mientras llegaba la audiencia. Y a mí me toca notificarla a ella durante los golpes. Mientras ella me golpeaba, yo la notificaba a ella. De la medida de protección. De la medida de protección. Yo le decía, usted no me puede golpear porque usted tiene una medida de protección. Cuando yo le digo que tiene una medida de protección, pues ella se convierte aún más y me golpea aún más fuerte. El niño de ella también, o sea, llega a querer golpearme en modo mecanismo normal, natural de defensa, hacia ver que su madre está llorando, está gritando, pero pues al no entender tampoco qué es lo que pasa, pero al ver los golpes de ella hacia mí,
digamos que todo esto sucede dentro del espacio del negocio, que te digo. Yo instalé las cámaras de seguridad, las cámaras están ahí. Al día de hoy, yo no tengo acceso a esas cámaras y no tengo, digamos, un miedo a que esos videos se puedan revelar a la justicia. Debería ser necesario que se revelaran estos videos, porque ahí se encuentra la verdad de la situación por la que yo hoy en día estoy siendo atacado, asediado judicialmente, en donde se dice que yo fui el que ataqué a un menor de edad y a ella. Mi hijo pues tenía 8 meses y él solo lloraba y gritaba, se escuchan los audios como gritan, y ella confiesa y acepta en este audio de que ella me pegó y que me pegaría cuantas veces fuera necesario. ¿Audios grabados por usted, Juan? Sí, audios grabados por mí porque digamos que Son ella... completamente válidos legalmente hablando, ¿no? Sí, y ella me enseñó a hacer esto. O sea, ¿Ah, sí? ella me enseñó a grabar, porque cuando se presentaban las visitas de su expareja, ella me grababa a mí, grababa a la mamá de su expareja, grababa al celador, grababa a las comisarias, siempre ha tendido a usar la grabadora del celular. Pero, pues en mi caso, en el caso de muchas personas, tenemos esa aplicación natural de un celular, pero no sabemos para qué usarla. Ok. Nunca se usa. Y Yo entonces por usted el tenía no, los hechos claro, por el de- del en 15 de audio, febrero, del y 15 que de también febrero. supuestamente están en video. Sí, Están en videos porque no he podido acceder a ellos. no he podido acceder a sus videos porque la comisaría de familia, después de toda esta violencia que pasó en mi contra, eh, yo fui sacado injustamente de mi casa, de donde estaban los bienes del negocio de mi madre, mi ropa, toda mi actividad económica, que era esta franquicia de jabonería que yo tenía. Fui sacado pues con golpes, con empujones por parte de oficiales de la policía. Uno de ellos es el oficial Grajales, que me dijeron que era una persona nueva, un patrullero nuevo ¿Y por qué lo en sacaron? el CAI de Ciudadela. Me sacaron porque O sea, porque llegó la policía. ¿Quién la llamó? llegó la policía, porque yo llamé al 123, porque yo ya tenía una medida de protección y yo les estaba rogando por mi vida, porque no era la primera vez que esta persona me había violentado, y como ya te había contado anteriormente, yo en algún punto de esta relación yo le dije: usted lo único que le falta es cogerme a cuchillazos, no más. Entonces yo salgo de la casa para evitar más confrontación y llegar a que, digamos, yo en mi natural ejercicio de defensa fuera a golpearla a ella. Ujú. Sí, Ok. al punto de que, ¿Y qué le de que dijeron él? uno puede llegar a ese punto psicológico de golpearla. ¿Y qué le Entonces yo dijeron a me usted? salgo y espero a la policía afuera el 15 de febrero. Llega la policía, yo les digo que tengo una medida de protección ya días anteriores en contra de la señora, y me dicen que lastimosamente esa medida de protección no es válida, que porque los dos convivimos en el mismo lugar. Cosa tal que no es real, No es cierto. no es cierto. Pueden estar... Pues precisamente esa es la Precisamente finalidad. esa es la finalidad de una medida de protección. Y la policía, el señor Grajales y el otro patrullero que desconozco su apellido, no me acuerdo, ellos se fueron en contra mío, a pesar de que yo llamé una vez al 123 en la primera ocasión de los golpes, pero en la segunda ocasión llamo porque esta mujer, yo quería era grabar en video, pero me quitaba el celular, me golpeaba el celular para yo no grabar en video. Pero yo, de tanta situación psicológica y de tanto aprendizaje indirecto que tenía en mi cerebro, Sí, yo coloco la grabadora del celular. sí. Y quedó Pero yo todo un no, audio. ni siquiera yo sabía que estaba grabando. Ok. Yo solamente coloqué a grabar sin saber utilizar la grabadora. Yo coloco a grabar ese 15 de febrero desde que ella empieza a generar físicamente heridas y y violencia psicológica ¿Qué también. le dijeron los policías entonces que no era válido? Que no era válida esa medida de protección, que si yo era, que si acaso yo era un huevón, que a mí lo que me importaba era todo lo material, que a mí me importaba eran los muebles que habían en la casa. Yo les muestro la sangre, que digamos que el que llamó a la policía y el que llamó al 123 fui yo, y los alerté 2 veces. En la segunda ocasión, el niño de ella yo entro a la casa a decirle que no se vayan de la casa, porque ella quería huir como fuera, porque sabía lo que había hecho, sabía que me había golpeado, y yo le digo que no que de esa casa no salía nadie hasta que la policía llegara y actuara como la ley se supone que debe Sí, actuar, que ellos son los que con tienen que una- tomar la decisión. Con un caso de violencia intrafamiliar en Exacto. flagrancia, ¿no? Exacto. Entonces ella quería huir de ahí, yo no permito que salga ella, y pues digamos que en ese tiempo, cuando yo vuelvo a entrar y decirle que por favor no se vaya, el hijo de ella
empieza a botar la supuesta plata que fue el conflicto de todo esto, empieza a botar la plata por las ventanas de la casa. Él no sabía qué hacer, era un niño que veía a su mamá golpeando a su papá temporal, a su papá, a su padrastro, pero no sabía qué hacer, entonces empezó a romper cosas el niño, a botar cosas, a botar la plata. Heidi me botó la plata que yo había hecho del 13 al 14, estos 2 días que ella se fue de la casa, me la botaba en la cara, me decía, tome su cochina plata, que ese es su trabajo, pero pues mi interés era cumplir con la obligación contractual que teníamos. La policía duda de las versiones de ambos, también fue una situación muy difícil para ellos porque yo decía que me habían golpeado, pero cuando entramos a la casa, yo les permito el ingreso a la casa en la situación de violencia en flagrancia que tú me dices y con una medida en protección a favor mío. Y pues ella, ahí empieza mi calvario. Empiezo a vivir lo que vivió la expareja, en donde empieza ella a decir que yo fui el que golpeé a mi hijo, que yo golpeé al hijo de ella, que yo golpeé, que yo la golpeé a ella. Pasé de ser, en un 5 minutos que llegó la policía, pasé de ser la víctima a ser el victimario. Ahí inicia como que todo mi calvario, porque este 15 de febrero, en presencia de la policía, se empieza a ver como un show mediático en el cual ella llama a amigas, llama a mujeres presuntamente pues feministas que la apoyen, llama a mi familia a decirles que yo la había golpeado, que yo la maltrataba, llama a los dueños de la casa, de esta casa, pero la policía pues duda y yo creo que eso fue lo que me salvó a mí de no ser arrestado por violencia intrafamiliar. Que también no le pasó a ella. No De la que yo fui el arrestaron. que llamé, yo fui el que llamé y yo tenía sangre en mi boca. Tengo las fotos y se las presenté en fiscalía, inclusive en Las este vamos a momento. presentar acá también. Exacto, en este momento ya llevo un año en proceso de violencia intrafamiliar en contra de la señora Heidi, en donde a ninguna audiencia se ha presentado. Ella no se presenta a nada, siempre pues quiere ¿A qué audiencia la han llamado? audiencia con el juzgado 89 ¿Ya de traslado del escrito de familiar. acusación? Está en proceso de audiencia concentrada. En la audiencia concentrada. Audiencia concentrada. Pero esto es muy importante que se sepa también porque finalmente pues el proceso que usted inició, Juan, pues la fiscalía considera que tiene elementos en contra de Heidi Sí. para acusarla por violencia intrafamiliar. Sí, incluyendo el audio que ya les conté. Perfecto. En el audio donde ella confiesa y ella no sabía que yo estaba grabando por audio, ni siquiera yo sabía que estaba grabando. Pero que hay algo muy importante también que todas las personas en general tienen que saber y es que una víctima de cualquier delito tiene la potestad legal de grabar sin autorización naturalmente a la persona que lo esté violentando y es Sí. válido para la justicia. Porque no se puede pretender uno pedirle autorización al que lo está violentando a uno para grabarlo para que las grabaciones sean válidas. Ok. Entonces sí es muy importante que en cualquier escenario de violencia o que ustedes sean víctimas de delitos tienen que saber que ustedes pueden grabar Sí, es importante. tanto en video como en audio. Ujú. Adelante, Juan. Es importante y también pues les recalco ahí a los que están viendo y escuchando este podcast que existe algo que se llama la flexibilidad de la prueba, Ujú. como para ayudarse a demostrar. Ok. Que sin pruebas, sin audio, sin videos, pues no hay nada. En fiscalía yo tengo este proceso hace ya más de un año, junto con otro proceso de abuso de confianza y hurto. Ujú. Este también está en proceso de indagación Ujú. de la fiscalía. Sí. Ya llevo más de un año y medio sin mis bienes, sin mi ropa, sin mi negocio, sin mi título de profesional, sin los bienes pues dignos de vida que tiene una persona. La policía me retiró de la casa a pesar de que pues yo era la víctima y yo haber llamado al 123 en 2 ocasiones. Porque pues digamos que en este show mediático pues el niño de ella cuando entra a la policía, se escuchan los audios como el niño dice que yo le había pegado a su mamá, que yo los golpeé. Pero la En un policía... audio anteriormente no se evidenciaba o no se podía percibir algo de supuesto. Claro, algo diferente. Se escuchaba todo lo contrario en el audio. Yo le manifesté a la policía que miráramos las cámaras, que las cámaras estaban ahí pues para ver la situación realmente y que capturaran a quien tenían que capturar. Ujú, ujú. Pero pues realmente cuando entré ya el DVR es como el dispositivo donde se alojan los videos.
ya había sido vulnerado Ok. el locker, y ese locker pues solamente tenía acceso Heidi y yo. Mientras yo salí Te para has que vulnerado, Juan. estaban arrancados todos los cables. Está también la foto de cómo ya no había DVR, donde se alojaban los ¿Eso lo videos. hizo usted? No, eso lo hizo presuntamente Heidi. No tengo, Heidi. no tengo cómo comprobarlo, pero pues ella era la única que estaba junto con los dos Porque eso niños también es un dentro de tema una grave, casa. porque cuando hay, por ejemplo, videos que pueden llegar a servir de prueba Claro. de la existencia de un delito, Mm. pues eso también es otro delito, que es alteración de elementos Claro. materiales de prueba. Incluyendo que el delito de violencia intrafamiliar que se dio en mi contra fue, el mismo fiscal me decía que está condicionado a algo más grave porque fue en presencia de dos menores de edad, donde los dos menores de edad Se agravó. gritaban, lloraban, porque no entendían qué pasaba, porque la mamá llegó a la casa y pues era en un ambiente de almorzar, en un ambiente tranquilo. Yo claramente, y se lo he dicho a la justicia y se lo he dicho también a esta persona, a Heidi, le he dicho que muestre los videos, que presuntamente ya tienen los videos, las cámaras para demostrar. Ella, después de todo esto, me denuncia también a mí, Es por eso que usted mi dice que empieza un contra. calvario. Empieza un calvario porque desde el 15 de febrero, porque la policía ¿No le cree usted? no me creyó a mí, pero tampoco le creyó a ella. Ujú. Simplemente nos dijeron, alguien de acá se tiene que ir para siempre de esta casa. Entonces yo no me sentí en la capacidad humana, en mi humanismo y mi ética de decir, no, pues ella en embarazo, presuntamente embarazo, se va de la casa. ¿Por qué Los dos presuntamente? niños, Bueno, presuntamente porque se descubrió, la misma comisaria María Patricia Pereira, es la que lleva el proceso de medida de protección en contra mío, ujú. donde la señora Heidi, que por eso digo que Claro, pasé de víctima a victimario. claro, ella Ella- ahora lo acusa a usted de Exacto. violencia intrafamiliar Entonces, por esos mismos exacto. hechos. Entonces la Se va a señora, iniciar en fiscalía y en comisaría exacto, los procesos. total. Entonces la señora Heidi me denuncia a los días, me denuncia en comisaría de familia, me denuncia ahora al revés, que yo era el que la había golpeado y a sus hijos también yo los había golpeado el 15 de febrero. Eh, pero pues yo pues siempre le he dicho a la justicia y a ella le he dicho, como te decía, que si yo fui el que la violenté, si yo fui el que la agredí, pues que muestre los videos, porque ella tiene todo el material probatorio suficiente para mí condenarme por violencia intrafamiliar en contra de ella y en contra de los niños. Ujú. Ella debería mostrar esos videos, pero al día de hoy, a pesar de derechos de petición, a pesar de tutelas, a pesar de delito de abuso de confianza donde yo la denuncié para que me devuelva mis cámaras, mi negocio, mi ropa, eh, todo lo que tiene dentro de un hogar. Es que es como hagan de cuenta que uno está en su casa con su pareja y su pareja nunca más lo vuelve a dejar entrar a uno. Pues uno tiene ahí documentos privados de su vida, de médicos, de EPS, de salud, de su familia, fotos, álbumes. Uno tiene un montón de cosas. Y dentro de estas mismas audiencias, y quiero recalcar esto, eh, es importante que la justicia también vea los daños psicológicos que hay en los hombres, porque yo con las audiencias que tengo con Heidi, siempre he solicitado que las audiencias las hagan diferentes, paralelas, una al lado de la otra, sin confrontación. Pero digamos que como hombres no tenemos el derecho a esto. El derecho solamente es para la mujer y está bien, está súper bien porque hay mujeres y hay muchos casos en donde las mujeres son víctimas de este flagelo de falsas denuncias que yo vivo hoy en día y de obstrucción de vínculos. Viven este flagelo y que no quieren ver a su victimario, pero en mi caso es mi victimaria, mi abusadora, la persona que ha agredido a mi hijo y que me agrede a mí. Entonces yo no quiero confrontarla a ella en las audiencias. Yo he tenido, pues digamos, problemas estomacales, temblor en las manos, sudoración, muchos problemas psicológicos al tener que enterarme que cada audiencia va a ser al lado de ella. Pero pues realmente ella se sienta al lado mío como si nada hubiera pasado, como pasó el 13 y 14 de febrero, donde me atacó el 13 de febrero y el 14 de febrero ya me estaba diciendo amor, ya era algo normal. Para concluir, entonces, a raíz de esos hechos, usted tiene un proceso en fiscalía que ya va para audiencia concentrada, es decir, la parte anterior Sí. al juicio oral. Y usted inició una medida de protección. ¿Qué pasó con esa medida de protección? Mi medida de protección del 13 de febrero fue cerrada por la comisaria Telma Costa.
empezó la violencia también institucional en mi contra, que he vivido hasta el día de hoy, en donde no me creen, donde no hay presunción de inocencia, donde pues yo por ser hombre, pues digamos que la misma comisaria María Patricia Pereira lo ha manifestado en audiencias, que yo por el hecho de ser hombre no tengo derechos, que no piense que yo tengo los mismos derechos que las mujeres y los niños, y tiene toda la razón, las mujeres y los niños son sujetos especiales de derechos, sí, es verdad, pero en mi caso, pues yo soy la víctima, no el victimario. Ella inclusive como forma chistosa me ha dicho que yo no necesito ningún abogado, que no contrate abogados, que yo parezco un abogado, que yo me puedo defender solo. Ella no le gustan los abogados, muchas ocasiones me han cerrado las puertas a los abogados, y en muchas ocasiones ha dicho que no existen casos de hombres maltratados, que como burla o María como Patricia chiste, Pereira. como burla o como chiste, María Patricia Pereira lo dijo en audiencia de que si lo llamaban masculinicidios y se reía. Y se reía y decía es que masculinicidios no existen. Juan, Eh, pero usted me había dicho que tenía una medida de protección ratificada. ¿Esa cuál fue? Sí, en esta medida de protección, digamos que después de yo colocar la medida de protección en contra de la señora, a mí Telma Costa, la comisaría toda esta situación pasa, la mayoría pasa en la comisaría de Engativá. A mí sí me cierran el caso, no me aceptan las pruebas, yo las llevo en CD, en USB, las mando por Drive. Telma Costa y su auxiliar jurídica no me aceptan las pruebas, no decretan los hechos a pesar de que yo mostré audios donde la confesión de Heidi diciendo sí, lo golpeé, y también confiesa en esos audios de que su sueño o su objetivo, les digo yo, su sueño o su objetivo es meter a los padres de sus hijos a la cárcel. Ella lo dice en palabras textuales: yo quiero que los padres de mis hijos estén en la cárcel. Ella lo dice en ese Le audio. vamos a poner esos audios acá. Será una maldita cárcel. Será una maldita cárcel. Hágale, que el papá Será una maldita cárcel. me pegó en las partes íntimas. Sí. Me pegó Que un puño en las esté en la partes cárcel. íntimas. Que los dos están en la cárcel. Dejar las cosas. ¿Las pero cosas más qué? Tranquilamente. Le estaba Sí, diciendo que tranquilamente, mientras me contáramos el acorrala. dinero. Mientras me acorrala, mientras me trata como una porquería, súper. Entonces, dentro de esta medida, ella me coloca la en contra, yo paso a ser el victimario, María Patricia Pereira me condena a mí, me da un fallo en mi contra, donde yo tengo que ir a un montón de procesos de psicología, de terapia de la ira, a pesar de que yo era el violentado, que yo estaba en un shock, de que no, o sea, todo pasa muy rápido en esas comisarías, donde uno no sabe ni qué hacer, uno no tiene la experiencia jurídica para nada de esto, ni uno ni siquiera a veces ni conoce sus derechos. La misma comisaria María Patricia me ordena un tema de régimen de alimentos, en donde me ordena por 2 niños, porque presuntamente la señora Heidi estaba en embarazo. Pero ahí empieza lo extraño y una parte delicada de la situación, donde también existe como presuntamente un fraude procesal, porque la misma comisaria María Patricia Pereira descubre de que hay incongruencias en las versiones que dice la señora Heidi con respecto a este segundo embarazo. Me imponen una asignación de alimentos, custodia y visitas sobre 2 niños, sobre un feto y sobre mi hijo ya de más o menos 1 añito de edad tenía en ese momento, no 10 meses, 11 meses tenía de edad. Empiezan las visitas con el niño, pero empiezan los problemas. Ella empieza a imponer lo que ella quería. Es decir, las visitas que impuso María Patricia Pereira eran de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde yo podía llevarme a mi hijo. Y exactamente me acordaré mucho esa fecha, en abril 6 del 2024, empiezan mis visitas. Después de rogarle a Heidi, y he escuchado eso sobre el patrón de las personas que quieren controlar o ejercer poder sobre otras personas, de que en fechas especiales ejercen más violencia, más presión. Yo le rogué a la señora Heidi a través de la trabajadora social y a través mío, le rogué a Heidi de que el cumpleaños en el 17 de marzo, mi cumpleaños, y el cumpleaños de mi hijo 19 de marzo del 2024, era el primer año de edad del niño, que por favor me lo dejara ver. Yo sabía que no tenía régimen de visitas, sé que todavía no había eso, pero yo quería estar con mi hijo. Pero pues por las falsas denuncias que ella ya me había colocado previamente, pues yo tenía que estar prácticamente lejos de ella.
y de su otro hijo. Dentro de esa medida de protección como era Patricia, no entró mi hijo de 1 año. Em, pero, pero ella empieza a abusar de ese poder de la custodia que le dejó María Patricia, donde pues si ella es la víctima, si ella fuera la persona, mujer abusada y demás, nunca entendí por qué me obligaba y le decía a la misma policía, tengo también los audios en Abril 6 y los chats de ella, donde ella me obligaba y me decía que yo solamente podía ver a mi hijo dentro de la casa de ella, que fuera con ella, en la casa de ella, en presencia de ella, en las condiciones que ella quería, en los horarios que ella quería. Yo no permitía esto porque yo tenía una medida de protección en mi contra y en contra del hijo de ella. Entonces cualquier situación, por pequeña que fuera, ella me podía colocar un incidente. Claro. Entonces yo no acepté nunca estas visitas, pero otra vez, la tercera, como el tercer strike, digo yo, como que empecé a encontrar que al ella no recibir lo que ella quería, que era que yo viera a mi hijo como fuera en su casa, empezó a cambiar su actitud. Entonces ya en las visitas decía que yo hurtaba la ropa del niño, no entiendo con qué enfoque, que yo me robaba la ropa de él. Las visitas eran de 9 a 6, pero ella me lo entregaba a las 11 de la mañana sin desayunar, sucio. Cada 15 días me lo entregaba con un golpe diferente. También están las fotos, hay videos, hay un montón de material probatorio que reposa en comisaría de familia. Yo me aguanto esta situación aproximadamente 2 meses, de 3 meses, de abril a julio. Me aguanto esta situación hasta ya junio 30, que ella me envía a un barbero al lado del negocio que teníamos, hay una barbería, y me envía a un barbero a grabarme, cosa tal que es ilegal y que yo no permití en ningún momento, grabando mi vehículo, grabándome a mí, grabando a mi hijo, no sé con qué fin, pero envió a una persona que dio vueltas al carro grabando toda la situación de cómo yo me alejaba para irme con mi hijo a la visita. Yo a mi hijo le compré todo lo de seguridad, su silla, todo para que ella, pues, digamos más que ella, que mi hijo estuviera en perfectas condiciones, que tuviera una visita conmigo digna, así fuera muy poco tiempo. Yo interpongo ante comisaría de familia una denuncia por negligencia, por maltrato hacia mi hijo, porque también yo le comentaba ya por WhatsApp, yo le decía, oye, ¿por qué mi hijo tiene raspones? ¿Por qué tiene rasguños? ¿Por qué viene cada 15 días con lesiones en su cara y golpes, moretones? La comisaría de familia le ordena a la señora Heidi llevar a mi hijo a medicina legal. Yo llego con la policía. María Patricia Pereira me dice que yo no vaya ni loco a la casa a recoger a mi hijo sin presencia de la policía. Y después de todo, de yo hacerle erradicar esta denuncia, la señora Heidi me radica otro incidente, que porque yo la estoy agrediendo, la estoy violentando por ir con la policía. Pero pues digamos que esta recomendación la hizo la misma comisaría y no es, digamos, y quiero dejarlo en claro, no es una violencia hacia ella, sino que la policía se supone que es una garantía de derechos de ambas partes. Yo no lo llamaba a la policía para hacer un escarnio público ni nada al momento de las visitas. Ella me escondía a mi hijo, decía que lo llevaba a Ciudad Bolívar, y esta misma situación yo la viví desde otra cara, desde la cara del papá del otro, de Cristian, donde ella, a través de su mejor amiga Sitsi, ella enviaba a su hijo allá y la policía llegaba a mi negocio a preguntar por el niño, a pesar de que había una orden por un juzgado de que tenía que dejarle ver el niño al padre. Ella escondía al hijo, lo enviaba para otras partes. Siempre había una... Actualmente eso, Juan, también es otro problema porque eso también se llama fraude a resolución judicial. Cuando una persona de una manera dolosa no cumple con las decisiones judiciales y está buscándole el quiebre. Sí, yo fui testigo directo de eso y ella, que es lo único que generaba y que me está generando hoy en día lo que yo vivo, es una obstrucción de vínculos, porque no dejaba que su padre viera a su hijo. Entonces, ¿cuántos procesos penales tiene hoy usted en su contra? Tengo más de 10 procesos judiciales. Penales, en fiscalía. Penales y de comisaría de familia. Ok, 10 entre todos. Exacto, en donde en este momento pues todo ha sido... Yo siempre le pongo a la justicia primero conocimiento de violencias, pero al yo ponerle conocimiento a la violencia hacia mi hijo y hacia mí, recibo
recibo falsas denuncias y lo más grave fue en octubre 6, donde yo recibo no recibo un comunicado, sino que estoy con mi hijo durante esa visita de octubre 6 sin saber de que realmente iba a ser el último día que lo he podido ver. No, nunca más lo he podido ver. Desde octubre 6 de 2024. Desde octubre 6 de 2024 ya van más de 8 meses sin poder abrazarlo, consentirlo, nada con él. Ha sido muy difícil, ha sido un proceso muy duro de no tener a mi hijo. Y lo logró esta mujer a través de una falsa denuncia. Ese día yo compartí con mi hijo y con mi abuela. Se lo entregué a ella. Me pareció muy extraño que ella no me dijera nada. No dijo ni una sola palabra, solamente lo recibió. Y pasaron 15 días. Pasaron 15 días en donde yo, por obvias razones, no trataba de alejarme de ella, de no hablarle, de no tener contacto de ningún medio, solamente en las visitas, netamente en las visitas. Y ella va a otra comisaría, a la comisaría de Capip, que queda en Palo Quemado. Me denuncia con la comisaría Melba Rojas Ariza, una medida de protección en contra mío a favor de mi hijo. Bueno, cabe resaltar que mi medida, la que yo le coloqué en su contra, existe una orden de la Corte, una sentencia de la Corte Suprema, donde ellos investigan todo el expediente de la señora y el mío, y encuentran cosas muy extrañas y confirman la decisión. Y antes, inclusive, la Corte Suprema de la República de Colombia dice que ven necesarias más medidas, que la Comisaría de Familia tiene que colocar más medidas en contra de la señora Heidi para que, ni siquiera por mí, sino para que se le brinde la seguridad del niño, porque ella es una persona que tiene una medida de protección definitiva en contra de su propio hijo, pero a pesar de eso, y que ha tenido en contra del niño, de su hijo mayor, también ha tenido medidas de protección en contra, pero a pesar de eso, la justicia se empeña en dejarle en custodia a los dos menores. Okay. No entiendo por qué. Y en este proceso de medida de protección, que soy denunciado falsamente, me dan una restricción hacia mi hijo, donde no me puedo acercar. ¿De qué lo acusaron? De 300 metros de estar a lejanía de eso, de él, de la casa de ella, donde me suspendieron las visitas con mi hijo. Y los hechos de que ella narra es que el 6 de octubre el hijo de ella había llegado con hematomas. Pero digamos que es muy evidente y es un patrón que se puede evidenciar de que ella anteriormente ya había solicitado y me solicitó a mí cortar a su propio hijo para que la justicia fallara en contra de ella y le quitaran el menor a su papá. Y en mi caso, pues está pasando lo mismo, en donde yo estoy lejos de mi hijo, donde la justicia, la comisaría de familia, en específico María Patricia Pereira y la comisaria Franci Natalie Conde Padilla, se han encargado de alejarme cada vez de mi hijo, sin ningún tipo de prueba, porque en esa medida que ella me coloca en mi contra, dice que yo golpeé a mi propio hijo. Pero entonces yo y todo ha sido a través de medicina legal. Y no solamente se quedó contenta con octubre 6, porque en octubre 23 ella se fue a la clínica Santa María del Lago a decir que yo la había golpeado, que yo la había maltratado. Clínica Santa María del Lago me abre un incidente en el cual hoy estoy a puertas de ir a la cárcel injustamente, donde me ordenan de 6 días a 6 días de intramural, de arresto, o 2 salarios mínimos legales vigentes de multa. Pero pues digamos que con mi defensa pues desmentimos esta situación porque pues yo, como le dije a la comisaria, yo no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y los hechos que la señora Heidi narra, que yo la violenté y la agredí, yo estaba en la comisaría de familia de Cima de Engativá con la comisaria María Patricia Pereira. A la 1 de la mañana ella me estaba atendiendo, porque esta comisaría es 24 horas. Y al no encontrar a mi hijo el 19 de octubre, después de octubre 6, que fue cuando ella me denunció por presuntos actos de violencia de mi parte, pues ella no me notifica de nada, ni Capip me notifican de nada, no me dicen absolutamente nada. Entonces yo llegué el 19 de octubre a comprar fruta, a comprarle cosas al niño, pero nadie me abre en esa casa.
nadie me deja ver a mi hijo, no Y se ahí sabe usted nada. se va a la comisaría. Claro, y para mí era muy peligroso Y ahí deben estar los registros de ingreso a la claro, para mí comisaría. era muy peligroso que ella no me dejara ver a mi hijo, que se escondiera por todos lados, cuando ya tenía una medida de protección por violencia hacia su propio hijo. Entonces yo llamo a la policía y la policía brinda todo el acompañamiento y ella, como ya lo ha hecho en varias ocasiones, llama a testigos falsos. Hay uno de los testigos donde me inculpan a mí, que es el señor Julián, que también está denunciado por falso testimonio por mi parte, eh, porque él dice que yo agredía a Heidi enfrente de la policía y se lo dicen a María Patricia Pereira. Esto no, y usted está al frente. Claro, o sea, el consejo de llevar a la policía siempre fue de María Patricia Pereira porque ella sabía de mi inocencia, de que yo no sabía nada de estos procesos. Yo voy como si nada y claro, se formó algo totalmente en mi contra porque yo tenía orden de alejamiento, yo no me podía acercar a esa casa, yo estaba violando muchas cosas que me habían ordenado el CAPIP, la comisaría Sin de Palo conocerlo. Quemado, sin haber sido notificado. Yo me voy a comisaría de familia, la señora desde las 4 de la tarde que ingreso a comisaría de familia, me atiende a la 1 de la mañana. Son muchas horas que uno pierde en estos procesos. Y María Patricia me dice que realmente Heidi es una persona muy complicada, que es una persona que ya ha pasado por estos procesos y que tienen más de 6 años en conocimiento de procesos judiciales de Heidi. Y a pesar de todo eso, sigue teniendo la custodia de mi hijo, a pesar de que es una persona Pero que para tiene una medida completar de el tema, esta última denuncia donde a usted ya lo privan por completo de ver a su hijo, son hechos denunciados supuestamente o hechos que sucedieron cuando usted estaba sentado esperando a María Patricia Pereira. Hacia mi hijo son hechos de octubre 6 después de mi visita, Los de 6. que era lo mismo que sucedía con los días Swift. Heidi fue cuando usted Y estaba sentado hacia Heidi, ella dice que yo la perseguí, la acosé, igual al caso del señor Christian, igual. Ujú. Ella dice que yo la amenacé de muerte. Ujú. En la asignación de visitas anterior a este proceso, ella gritaba y le decía a María Patricia Pereira, de las trabajadoras sociales, que yo quería asesinar a mi hijo y ese es mi miedo, de que digamos que las cosas que la señora Heidi le imputa a uno, le dice que uno hace, es lo que ella realmente hace. Ella dice que uno es el agresor, que no maltrata a sus hijos, pero realmente el caso aparentemente es al contrario, presuntamente es al contrario. Uy, Juan. Eh, ¿Algo más que usted quiera agregar finalmente? sí, digamos que quiero dejarle un mensaje a mi hijo de que no se lleve ese duelo que va a tener que pasar, de que va a conocer presuntamente de su madre, si no lo vuelvo a ver, de que su papá era una persona agresora, que lo maltrataba, que lo violentaba, sino que yo he luchado por él y que sigo luchando por él. Em, que, em, que lo amo. Tranquilo, hermano. Que lo necesito en mi vida, que es un motor para mí, em, y que es injusto. Es injusto que yo sí quiera paternar, de que yo quiero estar al lado de él, compartir momentos juntos y no poder hacerlo. Es muy difícil. Y sé que muchas personas, porque en varios casos del podcast de Juan José y otros podcasts que hay parecidos, hay muchos hombres que han vivido esto y que viven en alejados de sus hijos, eh, y que realmente no quieren ser irresponsables, sino que la misma justicia se encarga de alejarnos de nuestros hijos, de obstruir esos vínculos. Yo solamente quiero ser un buen padre y le pido a la comisaria María Patricia Pereira, a la señora Franci Natalí, que no cometan más injusticias, que lleven este caso a profundidad. El caso es tan complejo que ya la Defensoría del Pueblo y la Personería de la Procuraduría han tratado de intervenir.
pero la comisaría de familias se empeña en generar más violencia institucional en mi contra, donde el día de ayer recibo inclusive una triple audiencia de un segundo incumplimiento por la medida en mi contra, en donde ya no tengo que pagar una multa, sino ya son 30 días de arresto. Esto es muy difícil no solo para mí, sino para mi familia, para mi mamá, para todo mi círculo. Es muy complejo porque estoy a punto de irme a la cárcel por el delito de querer ser buen padre, de querer responder por mi hijo. Juan, un mensaje para Heidi. ¿Qué le diría usted? Ay, es muy difícil. Es muy difícil. Yo siempre se lo he dicho a ella hasta el punto que ya me bloqueó de todo contacto. Siempre le he dicho que lleve las cosas bien, que le dé la oportunidad a sus hijos de tener unos padres, que no tiene por qué eh, inculcarme delitos que no he hecho, que no tienen que llevar esto a un extremo, que no sabe lo difícil que es el detrás de, de muchos días, ni siquiera querer, ni siquiera querer vivir, porque no tienes ese motor, no tienes esa fuerza, que son tus hijos. Que por favor no le haga daño a ninguno de los dos niños por generar en la justicia un vicio de que somos violentos, de que ambos padres somos agresivos o que queremos hacerle daño a ella. En ningún momento he querido hacerle daño, se lo recalco a Heidi. Yo quisiera llevar una relación con ella sana, tranquila, y también hacerle a Heidi el llamado de que estas heridas de violencia intrafamiliar son muy difíciles de aceptar por un niño, de que un niño va a crecer con un doble duelo, de que va a conocer la versión de la mamá de que uno lo maltrataba y de que luego va a conocer la historia de uno y va a darse cuenta de que era mentira. Entonces es un doble duelo que tiene que pasar un niño muy complejo, que van a pasar por muchas cosas psicológicas, de que van a creer o van a tener una perspectiva de que su padre lo abandonó, cuando no fue así, cuando fue todo lo contrario, que su hijo luchó por él. Quiero decirle a Heidi que por favor me permita trabajar, que me entregue mis bienes que me tiene retenidos hace más de año y medio, que a través de fiscalía, a través de conciliaciones en equidad, en muchas conciliaciones, en muchos procesos judiciales he tratado de que por las buenas ella me devuelva mis bienes. No me lo permite, de que por favor no me pida más dineros para poder entregarme mis cosas, que no las retenga más. Y que piensen de verdad en los niños, de que no le cree esas heridas irreparables que causa la violencia intrafamiliar y la obstrucción de vínculos paternales. Y a los hombres que han pasado por estas situaciones y mujeres también, madres o padres, que por favor piensen en los niños, que no los instrumentalicen para hacerle daño a su expareja. Que los hombres hablen, que hablen de esto porque no somos, para mí no somos el género más fuerte, son las mujeres. Y creo de que debemos hablar antes de cometer un suicidio o de cometer un acto en contra de uno mismo por causa de que lo alejen de su hijo. Que hablemos, que como hombres no nos sintamos débiles por llorar, por hablar con otra persona, por contarle los sentimientos de uno a un amigo o a un profesional, que busquemos ayuda como hombres, debemos buscar ayuda. Es importante buscar ayuda. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Juan, por su relato, por su historia. De verdad, de corazón, esperamos que pueda resolverse de la mano de la justicia, con base en las pruebas, que se sepa la verdad de las cosas. Y si dentro de eso seguramente usted va a ser favorecido, pues deseo que realmente eso pueda suceder medianamente pronto. Muchas gracias. Y bueno, si ustedes Espacio. creen que tienen un caso que merezca justicia, pues vamos para eso.
En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.